En una época llena de caballeros, sacerdotes y campesinos, circularon historias de personas que hicieron que la advertencia de «no salgas después de anochecer» se volviera parte del sentido común medieval. Imagina las luces bajas, quizá un murmullo de fondo, y vamos a entrar juntos en este recorrido. En la tranquila villa de Chalons, en algún momento entre los siglos XV y XVI, vivía un hombre que era a la vez un Thor respetado y, según los rumores, un caníbal a tiempo parcial, porque, al parecer, los pasatiempos también existían en esa era. Hoy lo recordamos solamente como el sastre de Chalons. La versión más repetida cuenta que atraía a los niños a su taller con el pretexto de darles galletas, tomarles medidas para ropa o prometerles trabajo. Los clásicos engaños laborales del medioevo. Una vez adentro, los asesinaba, descuartizaba sus cuerpos y, aquí es donde Francia realmente se luce, los convertía en pasteles de carne. Sí, pasteles humanos. Olvídate de Sweeney Todd. Puede que los franceses hayan llegado primero. Se decía que no solo los disfrutaba en privado, sino que también los servía a invitados que no sospechaban nada. Todo se mantuvo oculto hasta que un niño con más valentía que suerte consiguió escapar y dio la voz de alarma. La gente del pueblo, horrorizada, o quizá cansada de la carne misteriosa, irrumpió en su local. Lo que encontraron no fue una tienda humilde, sino una boutique artesanal de asesinato. Herramientas manchadas de sangre, huesos, carne preservada y suficientes pruebas como para hacer vomitar al sacerdote del lugar. Lo arrestaron y el juicio fue de esos que nadie olvida. Cuando le pidieron defenderse, simplemente lo admitió. Nada de negarlo durante horas ni de culpar a brujas. Solo un encogimiento de hombros muy medieval. La sentencia fue ser quemado vivo en la hoguera. Como terminaban tantas pesadillas por entonces, algunos historiadores sostienen que todo pudo ser un pánico moral, quizá propaganda para demonizar a minorías o herejes. Sea hecho, leyenda o advertencia exagerada, el Thor de Chalons quedó como símbolo de lo delgada que podía ser la línea entre artesano respetado y asesino serial sin supervisión en la Edad Media. Moraleja: pregunta ¿qué hay dentro del pastel? Y desconfía del sastre que insiste en hacerte las pruebas en el sótano. Si la Francia medieval fuera una telenovela, Hilday sería el noble encantador en el banquete que, sin embargo, tenía un calabozo lleno de problemas. Antes de que su reputación se volviera más oscura que un callejón con peste, Hilday fue un héroe nacional, caballero valiente y compañero de armas de Juana de Arco. Sí, esa Juana. Cabalgó bajo su estandarte, luchó contra los ingleses e hizo que todas las abuelas se sintieran orgullosas. Por un tiempo fue el chico dorado de Francia, con más placas de armadura y sin bailes de moda. Luego quemaron a Juana en la hoguera y después de retirarse de la vida militar, es decir, de dejar de apuñalar legalmente por cuenta del rey, Guise se volcó al teatro, construyó escenarios, montó producciones fastuosas y gastó fortunas en vestuarios, utilería y actores. Suena encantador hasta que notas que financiaba la afición empeñando joyas familiares y luego hipotecándolo todo, incluida quizá su cordura. Lo peor ocurría detrás del telón. Empezaron a correr susurros, desaparecieron sirvientes, viajeros se desvanecían cerca de sus dominios, alquimistas entraban y salían y se hablaba de rituales de magia negra. La iglesia, que no destacaba precisamente por su paciencia, tomó nota. Lo que hallaron en su castillo dejó helados hasta a los inquisidores más curtidos. Estancias ocultas, instrumentos siniestros y una escena que hacía que la ciencia forense del siglo XV se redujera a gritos de demonio y estómagos revueltos. Arrestado, ya él confesó con detalles horribles. Tal vez por culpa, tal vez por locura o por presión medieval de la mala. Hubo tortura, como solía pasar, pero había pruebas físicas de sobra. No era un asesino ocasional. Había montado una empresa del crimen. En el año 1440 lo condenaron a muerte
y le permitieron confesar en público para morir con cierto aire de arrepentimiento. Más misericordia de la que muchos creían que merecía. ¿Cómo se pasa de héroe de guerra santa a uno de los criminales más aborrecidos de la historia francesa? Fácil. Giras bruscamente al dejar el campo de batalla. Sumas riquezas sin control. Un alquimista por aquí y nada de terapia. Si existió una mujer medieval que habría dominado el nicho de autocuidado en cualquier plaza, fue Elizabeth Baye, noble y supuesta exfoliadora humana. Nació en 1560 en una de las familias más poderosas de Hungría. Tenía tierras, títulos, castillos y, supuestamente, una perturbadora rutina nocturna. Olvida mascarillas y aceites esenciales. Según la leyenda, creía que el secreto de la juventud eterna era bañarse en la sangre de muchachas de aldeas cercanas. Por supuesto, la verdad es turbia, como casi todo en la historia medieval. Intrigas políticas, documentos perdidos y testigos con motivaciones sospechosas. Elizabeth estaba muy educada para su época. Hablaba 4 idiomas, administraba sus dominios e incluso defendió sus tierras mientras su marido se iba a hacer de héroe en la guerra. Al quedar viuda, quedó al mando. Y en la Hungría del siglo XVII, eso significó que de pronto muchos parientes varones decidieran que tenía demasiado poder. Empezaron los rumores, desaparecían campesinas, enviaban criadas a su castillo y no volvían. Testigos aseguraban haber visto cadáveres, hematomas, mordidas y signos de tortura. Una sirvienta declaró que Elizabeth tenía una jaula de hierro hecha a medida, colgada del techo, como una piñata medieval que gritaba en vez de repartir dulces. El rey Matías de Hungría dijo basta y envió investigadores, es decir, un equipo de hombres a quienes no les entusiasmaba que una mujer poseyera varios castillos. Arrestaron a Elizabeth en 1610. No la juzgaron. Eso habría sido engorroso. Torturaron y ejecutaron a sus cómplices y a ella la tapiaron en una habitación de su propio castillo, con un hueco para pasarle comida. Arresto domiciliario. Versión medieval. Historiadores modernos sostienen que pudo ser víctima de un montaje que permitió a hombres poderosos quedarse con sus tierras. Sea culpable o no, la condesa sangrienta se volvió leyenda. Mezcla de crimen real, folclore y mitos de cuidado de la piel que se niegan a morir. Moraleja. Si tu rutina de belleza incluye sangre, ya te pasaste, incluso para el Renacimiento. Alemania, a fines del siglo XV, no era famosa por la calma. Plagas, guerras de religión y la ocasional cabra demoníaca hacían que la vida diaria se sintiera como un mal sueño envuelto en pesadilla. Por eso no sorprendió tanto que en Bedburg culparan una serie de asesinatos a un hombre lobo literal. Entra Peter Stump, también escrito Stump o Stubber, un próspero agricultor cerca de Colonia. De día, respetable. De noche, todo se volvía peludo. Informes locales hablaban de desapariciones alarmantes. Aparecían cuerpos mutilados o no aparecía nada. También caía el ganado. Algo o alguien devoraba el campo con el apetito de un demonio de entregas a domicilio. Lo capturaron tras una cacería de hombre lobo, una expresión más propia de malas novelas fantásticas que de juicios. Bajo tortura, de la más entusiasta, confesó mucho más que homicidios. Dijo haber pactado con el diablo, quien le dio un cinturón mágico que lo convertía en lobo, sin depender de la luna, muy eficiente. Admitió devorar víctimas, practicar artes oscuras y, para darle un toque aún más escabroso, mantener relaciones con su propia hija. La ejecución en 1589 fue creativa. Lo ataron a una rueda y le arrancaron la carne con tenazas al rojo. Le rompieron los miembros con el lado romo de un hacha. Lo decapitaron, quemaron su cuerpo y también ejecutaron a su hija. Historiadores siguen debatiendo si fue monstruo, enfermo mental o chivo expiatorio de una sociedad presa del pánico y la superstición. En cualquier caso, si alguien te ofrece un cinturón de hombre lobo,
mejor quédate con un pantalón normal. Algunas familias heredan joyas, otras recetas. La de Bean supuestamente transmitió gusto por comer gente. Bienvenido a la leyenda de Alexander St. Bean, un hombre que, según el folclore escocés del siglo XVI, decidió que vivir en una cueva costera con su esposa y, con el tiempo, más de 40 descendientes era la dosis perfecta de privacidad, ahorro y canibalismo casual. Los historiadores aún debaten si Sane existió. Su historia no aparece hasta siglos después y huele a invención nacida tras demasiadas jarras de cerveza dudosa. Igual, no dejemos que la precisión arruine un buen cuento de terror para dormir. Según la leyenda, Sonny Bean y su mujer se mudaron a una cueva cerca de Ayrshire, profunda, oscura e inaccesible en la marea alta, una urbanización cerrada en versión medieval. Perfecta si tu idea de confort incluye goteo de agua salada y gritos con eco. Allí criaron una familia muy numerosa y muy interconectada, tan interconectada que su árbol genealógico parecía círculo. No cultivaban, ni pescaban, ni comerciaban. Emboscaban viajeros en los caminos cercanos, los arrastraban a su guarida, los desmembraban, salaban los restos y arrojaban huesos al mar. Con los años, desaparecieron cientos de personas. La gente sospechaba de brujas, monstruos o recaudadores de impuestos. Nadie pensó en la caverna húmeda con una comuna asesina cuyo encanto recordaba a una fábrica de embutidos embrujada. Al final intervino el rey, y una partida de búsqueda encontró la cueva y pruebas de su afición. Cuerpos colgados como charcutería medieval, barriles con miembros salados y generaciones que no habían visto el sol ni una verdura. Arrestaron y ejecutaron a toda la tribu sin juicio. La mayoría terminó en la hoguera. A otros los despedazaron. Real o no, la historia de Sonny Bean recuerda que, si una familia extraña te invita a cenar, conviene revisar el menú. No todos los asesinos medievales llevaban corona o un hacha. Algunos irrumpían en el cielo nocturno con jaurías espectrales que sonaban como una banda de metales embrujada. Son los sabuesos de Helloween, una cacería demoníaca del folclore europeo que se podría describir como una mezcla de persecución y purga sin perro parlante, pero con muchos gritos. En Francia, Alemania e Inglaterra se susurraba sobre una cabalgata fantasma que atravesaba bosques o cielos, dirigida por una figura llamada Elkin, Hurler o Woden, según el código postal del mito. No eran solo cuentos para asustar niños, eran advertencias. No salgas tras la puesta del sol o te atrapará la casa salvaje y te llevará al otro mundo, quizá aún vivo. En los siglos XI y XII, los cronistas empezaron a vincular muertes reales con avistamientos de esa casa. Aparecían cuerpos destrozados, aplastados, o simplemente desaparecían personas cerca de bosques y caminos solitarios. Algunas villas establecieron normas de no viajar después del anochecer, porque se creía que la caza no era solo sobrenatural, sino selectiva. No solo rondaba, cosechaba. ¿Había jinetes espectrales arrancando almas? Probablemente no. ¿Había gente usando el mito como cobertura para cometer asesinatos reales? Casi seguro. Imagina un pueblo supersticioso, una noche cerrada, y alguien que te caía mal desaparece tras decir que vio a un jinete luminoso con perros negros. Ah, lo agarró Helkin. Caso cerrado. Sin investigación. Sin sabuesos de laboratorio. Algunos historiadores creen que el mito pudo inspirarse en bandas de mercenarios o vigilantes sectarios que usaban el cuento como guerra psicológica. Matas, culpas a la casa y desapareces en la niebla. Crimen con marketing. Lo inquietante es que el mito persistió. Siglos después, la gente decía oír cascos y aullidos, y luego, otra vez, faltaba alguien. Si escuchas ladridos espectrales pasada la medianoche, cierra la puerta y evita los bosques con nombres como
Hondonada del hombre muerto, Alemania. Tierra de ingeniería de precisión. Salchichas variadas y de nombres imposibles como Christman Ganipoteninga, que parece resultado de un estornudo sobre una máquina de escribir medieval. Christman Ganipoting quizá no sea tan famoso como Jill Day o Elizabeth Baye, pero si se mide por número de víctimas, él fue un verdadero prodigio. Según panfletos alemanes del siglo XVI, los tabloides de aquella época, Janipena asesinó a 964 personas en 15 años. Después de 400, uno pensaría que encontraría otro pasatiempo. Su historia se cuenta así. Montó su guarida en una cueva del bosque, el paquete inicial de cualquier asesino medieval. Desde allí, se hacía pasar por bandido, emboscando viajeros, mercaderes y, en general, a cualquiera que pareciera apuñalable. Sus métodos incluían robo, estrangulamiento y toda clase de violencia. Era como Robin Hood, pero quedándose con todo y matándote después. Lo acompañaba una mujer que había secuestrado y convertido a la fuerza en cómplice. Una conversión más cercana al «ayúdame o terminas en la olla» que a la persuasión. Además de matar, guardaba recuerdos macabros, partes de cuerpos, dinero, y si creemos a los panfletos, incluso horneaba víctimas en pasteles. Mucho antes de que Sweeney Todd cantara venganza rellena de carne, Christman ya ofrecía su propia cocina del bosque. Lo capturaron en 1581 y la ejecución fue un espectáculo. Lo rompieron en la rueda. Le desgarraron la carne con tenazas al rojo una y otra vez, y al final lo decapitaron, por si quedaban dudas. Algunos sostienen que pudo ser invento de la propaganda protestante, un monstruo ficticio para ilustrar los peligros de la falta de fe o de la mala higiene en cuevas. Otros creen que sí existió y que sus crímenes fueron reales. De cualquier forma, Christman Janipa quedó como una nota terrorífica en la historia europea, con un número de víctimas más alto que muchas pestes y un nombre más largo que un recibo de supermercado. Viajamos a Irlanda, siglo XIV. En la isla de Kilkenny, Lady Alice Kittler acumuló más exmaridos que la mayoría de la gente, comidas decentes. 4, para ser exactos. Y como en toda buena telenovela medieval, todos terminaron enfermos, arruinados o muertos. Provenía de una familia de comerciantes flamencos adinerados y coleccionaba dinero y esposos con la misma facilidad. Para 1324, cuando su cuarto marido enfermó y murió, la sospecha ya no podía evitarse. Ser mujer independiente en la Irlanda medieval ya era visto con recelo, pero además tenía propiedades, fortuna, influencia y una criada llamada Petronilla que, bajo tortura, resultó bastante indiscreta. Entonces apareció el obispo Richard de Ladre, con las ansias de quien leyó un solo libro sobre brujería y decidió montar una cruzada. Acusó a Alice de herejía, hechicería, adoración demoníaca, pociones de amor y, lo más pintoresco, de tener un demonio amante llamado Robin Artison, que se le aparecía en forma de perro negro y peludo. Alice escapó, quizá sobornando guardias o montada sobre el propio Robin Artison, y desapareció. Su doncella no corrió la misma suerte. Petronilla fue quemada en la hoguera, primera persona en Irlanda ejecutada por herejía. La culpa de Alice sigue siendo tema de debate. Asesina encubierta por riqueza y estatus o víctima de misoginia, paranoia y la fantasía rara de un obispo, sea lo que fuere, pasó a la historia como la primera mujer acusada de brujería en Irlanda, quizá la envenenadora más infame de la isla, y una advertencia de que si tu criada habla demasiado en una inquisición, ya estás perdido. De Irlanda a Roma. Allí, en 1577, nació Beatrix Ceni en una familia noble con dinero, poder y cero tranquilidad. Su padre, Francesco Ceni, era un monstruo, rico, arrogante y tan violento que todo el mundo soñaba con su funeral. Las autoridades lo sabían, el Papa también,
pero sus conexiones lo mantenían intocable. Entonces, su hija Beatrice, su madrastra Lucrecia y su hermano Giacomo decidieron que ya era suficiente. En 1598 lo drogaron, le destrozaron la cabeza con un martillo y lo arrojaron de un balcón, porque nada dice muerte natural como un traumatismo y una caída. Claro, la justicia no era sí es sí Vaticano. Descubrieron el cuerpo, aplicaron tortura y pronto confesaron. Algunos dicen que la tortura los obligó, otros que solo confirmó lo que Roma murmuraba desde hacía años, que Francesco lo merecía. Lo trágico fue la reacción. El pueblo adoró a Beatrice. No la vieron como asesina, sino como mártir. La joven que había hecho lo que los tribunales nunca lograron. Peticiones inundaron al Papa, multitudes rogaron por clemencia. Pero el pontífice dijo no. El 11 de septiembre de 1599, Beatrice fue decapitada ante una multitud. El verdugo levantó su cabeza y la gente lloró, porque esta vez el verdugo no había eliminado a una villana, sino a un símbolo de un sistema que protegía monstruos y castigaba víctimas. Si alguna vez pensaste que las intrigas con venenos de Juego de Tronos eran ingeniosas, las mujeres italianas del Renacimiento ya estaban en otro nivel. No eran solo esposas vengativas, eran profesionales, alquimistas y emprendedoras de la muerte. Eran las envenenadoras de Italia. En Roma y Nápoles, entre clérigos corruptos, nobles lujuriosos y matrimonios arreglados, surgió un comercio silencioso. La producción y venta discreta de aqua tofana, un líquido incoloro, insípido y tan letal como hermoso. Unas gotas en la sopa del marido y asunto resuelto. La principal responsable fue Giulia Tofana, famosa por perfeccionar la receta. Lo vendía como cosmético, en frascos que se hacían pasar por loción facial o agua bendita de San Nicolás. Y no actuaba sola. Había toda una red de boticarias, viudas, parteras y hasta monjas que facilitaban a esposas insatisfechas el modo de reajustar sus matrimonios. Una sororidad de reorganización vital. Porque no la detuvieron antes, porque la muerte causada parecía natural, como desgaste o enfermedad, y muchas clientas eran de alto rango. Al final, los rumores se volvieron confesiones. Giulia fue arrestada y, tras interrogatorios, habría admitido más de 600 envenenamientos, aunque otros sitúan la cifra mucho más abajo. De cualquier manera, el impacto fue enorme. Ejecuciones, prohibiciones públicas, y la aqua tofana pasó a la clandestinidad. Así que, cuando pienses en gremios medievales, recuerda que además de herreros y sastres, había un grupo en salones oscuros con frascos pequeños de destino. Ahora viajamos al siglo X en Alemania. Allí aparece el obispo Hato de Mainz, o de M, según las crónicas, que reinaba en la región con báculo en mano, y tal vez una lista de venenos en la otra. Para unos, fue un buen administrador. Para otros, un clérigo que se saltaba directamente a la parte de fuego y azufre de la Biblia. Lo recordamos sobre todo por una historia que parece propaganda medieval, pero demasiado horrenda para omitir. Durante una hambruna, los campesinos suplicaron por comida. El obispo los invitó a un granero, cerró las puertas y lo incendió. Según la leyenda, exclamó: «No son hombres, son ratas», mientras ardían. Pero la venganza vino rápido. Una plaga de ratas lo persiguió hasta su torre en el Rin y lo devoró vivo. Por eso la torre se llama el Mouse Tower. ¿Fue real? Probablemente no, pero moralmente sí lo parecía. Quizá la historia fue un cuento moral inventado por monjes indignados. Pero lo cierto es que nadie inventa historias horribles sobre obispos simpáticos. El hecho de que se hablara de él siglos después significa que inspiraba miedo. ¿Asesino serial? Depende de si se cuenta el incendio masivo como asesinato o como limpieza espiritual agresiva. Sea como fuere,
Hato no era simplemente estricto. De conventos pacíficos a thriller psicológico, nos encontramos con la hermana Benedetta Carlini, monja italiana del siglo XVII, cuya vida parece guión escrito bajo el humo de incienso y traumas. Fue abadesa en el convento de Pesia, Toscana, y era conocida por sus visiones. Hablaba con Jesús, mostraba estigmas y hasta movía camas con lo divino. Al principio, impresionaba. Italia adoraba a los místicos, pero pronto pasó de santa a inquietante. Benedetta decía ser poseída por Jesús mismo, quien pedía mucho tiempo a solas y se interesaba en confesiones privadas. Su compañera de celda, Bartolomea, terminó contando que esas posesiones encubrían actividades nada canónicas. Además, Benedetta manipulaba a las demás y imponía castigos severos, y usaba sus visiones para silenciar a quienes dudaban. Incluso murieron monjas en circunstancias sospechosas. Nunca la acusaron formalmente de asesinato, pero el ambiente del convento estaba lejos de ser santo. La iglesia finalmente intervino, le quitó el poder y la encerró de por vida en el mismo convento. La historia se enterró y fue redescubierta siglos después, dejando a los historiadores horrorizados y fascinados. Fue víctima de histeria religiosa, mística incomprendida o depredadora astuta. Cualquiera sea la respuesta, nunca la confesión sonó tan siniestra. Algunas personas pintan, otras coleccionan monedas y otras, como el cardenal Robert de Ginebra, tratan la masacre como deporte de equipo. Retrocedamos a 1377. En la pintoresca ciudad de Cesena, en el norte de Italia, que cometió el error de cuestionar levemente la autoridad papal, algo así como decirle a un papa medieval que su sombrero era demasiado grande. Eso bastaba para acusar de herejía y encender la furia. Robert de Ginebra, que después sería el antipapa Clemente VII, llegó con tropas francesas y bretonas, acompañado del mercenario inglés John Hawkwood, famoso por nunca rechazar un sueldo. La ciudad ya se había rendido bajo condiciones pacíficas, pero fue una ilusión. Una vez dentro, el ejército inició una masacre de 3 días que no distinguió entre rebeldes y civiles. Murieron entre 2.000 y 5.000 personas, ancianos, sacerdotes, mujeres y cualquiera que no pudiera huir de una espada. Robert justificó la matanza diciendo que era necesaria para restaurar el orden, como usar un lanzallamas para matar una mosca. Y no fue un caso aislado. Resolver conflictos con fuego y pánico era su costumbre. Por eso lo apodaron el carnicero de Cesena, y no lo hicieron sus enemigos, sino los cronistas. Fue recompensado con el papado, aunque como antipapa, un título con más drama político y menos prestigio. Cuando tu sobrenombre suena a letrero de carnicería, pero significa miles de cadáveres, cruzaste un límite. La lección: nunca confíes en un cardenal con espada y ego. El saqueo de tumbas en la Europa medieval fue un oficio en auge. Mientras hoy algunos se quejan de hipotecas o préstamos estudiantiles, los campesinos medievales tenían como trabajo extra saquear tumbas, vender dientes o confundir el concepto de fallecido. Los llamados Resurrection Men no eran saqueadores comunes que abrían sepulturas, sino especialistas en adelantar la muerte para asegurar el pago. En la Bohemia del siglo XIV, un grupo de sepultureros encontró rentable ayudar a que las víctimas de peste pasaran del casi muerto al del todo muerto. A veces bastaba un golpe con pala, una piedra o, en casos documentados, enterrarlos aún con vida. Eran tiempos en que la muerte era vecina diaria. Plagas, hambrunas, lobos con hambre y la Inquisición. La línea entre moribundo y cadáver era difusa, y más aún para quien cobraba por cada cuerpo. Estos hombres vendían cuerpos a estudiantes de medicina, alquimistas o monjes curiosos, e incluso los usaban para falsificar reliquias de mártires, como huesos de un supuesto San Kevin
que nunca salió de Eslovaquia. La iglesia se horrorizaba, pero al mismo tiempo comerciaba milagros con cadáveres. Los descubrieron cuando un muerto despertó en plena venta, arruinando el negocio. ¿Eran asesinos seriales? No cazaban en callejones, pero su afán de acelerar muertes los convierte en colegas siniestros de quienes sí lo eran. En tiempos modernos, tenemos perfiles criminales y cámaras de seguridad. En la Edad Media, un asesinato en el bosque sin testigos era solo martes. Hubo monstruos silenciosos que nunca atraparon. De ellos quedan rumores, cuerpos y crónicas vagas. En 1521, en Francia, pueblos fueron encontrados destrozados, no apuñalados ni golpeados, sino desgarrados. La explicación lógica: hombres lobo. Arrestaron a 3 hombres que confesaron bajo tortura, lo cual en esa época equivalía a cualquier cosa. En Europa del Este, cerca de Polonia y Rumanía, un asesino dejó cuerpos mutilados en cruces de caminos, lugares ya asociados con lo profano. Y en Devon, Inglaterra, alrededor de 1304, desaparecieron 4 monjes en un invierno. Culparon a lobos, pero un quinto sobreviviente murmuró sobre el de la capucha roja. Nunca se halló culpable. Estos asesinos invisibles se beneficiaban de un mundo donde la muerte era rutina. Los testigos podían sobornarse con un pollo y no había huellas digitales ni forenses. Fueron los asesinos perfectos de su tiempo. Se desvanecían en las sombras. Pasemos a una figura muy distinta: Eleonor de Aquitania. Nació en 1122, hija de Guillermo X, duque de Aquitania, y de Aenor de Chatelerol. Creció en una de las regiones más ricas de Europa, donde abundaban viñedos, trovadores y cortes llenas de poesía y música. A los 15 años, tras la muerte súbita de su padre en una peregrinación, se convirtió en duquesa, heredando un territorio más extenso y rico que el del propio rey de Francia. Era la mujer más codiciada de Europa, pero no una simple pieza de matrimonio. Inteligente, educada en literatura, música y gobierno, se sabía nacida para reinar. El rey Luis VI se apresuró a casar a su hijo, el futuro Luis VII, con ella, para evitar que cayera en manos de rivales. En cuestión de meses, Eleanor pasó de la cálida Aquitania a la fría corte francesa, donde las sonrisas escaseaban y los nobles la miraban con sospecha por su independencia, sus vestidos lujosos y su costumbre de rodearse de trovadores. Luis era piadoso y reservado, formado para la iglesia antes de heredar el trono, mientras Eleanor era vibrante y confiada. Sus temperamentos chocaban. Ella intentó darle a París el refinamiento de Aquitania, pero la rigidez de la corte chocaba con su estilo. No se callaba, aconsejaba en política y se hacía notar. El matrimonio se resquebrajaba. Para empeorar, no tuvieron un heredero varón, y en una dinastía eso pesaba más que la compatibilidad. En 1147 estalló la Segunda Cruzada. Luis aceptó partir hacia Tierra Santa y Eleanor sorprendió a todos jurando acompañarlo. Pocas mujeres de su rango lo hacían, y menos aún liderando caballeros propios de Aquitania. Marchó al frente de su séquito, a veces con armadura, y se convirtió en símbolo de la expedición. El viaje fue un desastre de hambre, emboscadas y peleas internas. En Antioquía, su tío Raimundo la acogió, y Eleanor lo admiraba por su visión militar. Hizo convencer a Luis de apoyarlo en una campaña, pero él se negó. Rumores de romance entre ella y su tío corrieron como pólvora. Humillado, Luis la obligó a dejar Antioquía. El fracaso de la cruzada destrozó lo poco que quedaba de su matrimonio. En 1152 se anuló la unión, con la excusa de consanguinidad. Eleanor recuperó Aquitania, algo rarísimo para una mujer, y estuvo libre otra vez, pero no por mucho. Pocos meses después, se casó con Enrique de Anjou,
12 años más joven, con quien unió tierras que iban de Escocia a los Pirineos. 2 años después, cuando Enrique fue coronado como Enrique II de Inglaterra, Eleanor se convirtió en reina de un imperio. Como reina de Inglaterra, Eleanor fue mucho más que adorno. Gobernaba en Aquitania con autonomía y tuvo 10 hijos, entre ellos Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. Enrique era infiel y controlador, lo que la llevó a tomar distancia y gobernar sola en sus dominios. Sus hijos crecieron ambiciosos, deseosos de poder, y ella los apoyó en rebelarse contra su padre. En 1173, Ricardo, Enrique el Joven y Godofredo se alzaron contra Enrique II, con Eleanor conspirando detrás. El rey aplastó la rebelión y la castigó con prisión. Durante 16 años, Eleanor vivió bajo arresto, encerrada en castillos ingleses, pero su leyenda no hizo más que crecer. Cuando Enrique murió en 1189, Ricardo la liberó y la convirtió en regente de Inglaterra, mientras él partía a la Tercera Cruzada. Eleanor, ya con 67 años, recorrió el reino, recaudó impuestos, sofocó rebeliones y mantuvo la corona firme. Incluso enfrentó las conspiraciones de su hijo Juan, que quería usurpar el trono. Fue ella quien viajó a Alemania con el rescate de Ricardo tras su captura, demostrando una vez más que el poder real estaba tanto en su corona como en su voluntad. Con la liberación de Ricardo en 1194, Eleanor volvió a demostrar que su liderazgo era indispensable. Ella misma había viajado a entregar el rescate y regresó con su hijo, mostrando al mundo que incluso un rey dependía de la tenacidad de su madre. Los últimos años de Ricardo fueron pocos. Murió en 1199 por una herida en combate, y el trono pasó a Juan, el hijo menor de Eleanor, con fama de problemático. La sucesión estaba disputada porque el joven Arturo de Bretaña, hijo de su difunto hijo Godofredo, tenía un derecho fuerte y apoyo en Francia. Eleanor, pese a su edad avanzada, se puso en marcha otra vez. Viajó a Aquitania, defendió castillos, negoció con nobles y garantizó que Juan fuera reconocido como rey. A sus casi 80 años, soportaba asedios, cruzaba montañas y se enfrentaba a intrigas como cuando era joven. En el año 1200, todavía participó en la política internacional. Viajó a Castilla para escoltar a su nieta Blanca del Norte, destinada a casarse con el futuro Luis VIII de Francia. Imagínala, una mujer de casi 80 años, atravesando los Pirineos para asegurar alianzas dinásticas. Finalmente, cansada, se retiró a la abadía de Fontevraud. Allí, lejos del bullicio pero aún respetada, siguió recibiendo consultas de reyes y nobles. Murió en 1204, a los 82 años, una edad extraordinaria para su tiempo. Su sepulcro la muestra leyendo un libro. No rezando, Eleanor de Aquitania dejó huella como duquesa, 2 veces reina, madre de reyes y patrona de la cultura. Una mujer que vivió muchas vidas y marcó a Europa entera. Mucho antes de que las espadas chocaran, las cruzadas comenzaban en silencio, con un juramento. Tanto nobles como campesinos se presentaban ante un sacerdote, confesaban sus pecados y prometían viajar a Jerusalén. Era un voto solemne. Recibir un trozo de tela en forma de cruz roja cosido en la túnica transformaba a cualquiera en cruzado. A partir de ese instante, sus vidas dejaban de pertenecerles y quedaban dedicadas a la causa divina. Se creía que solo con caminar hasta la tierra donde Cristo había vivido y muerto se ganaba la salvación, aunque la travesía estuviera plagada de hambre, ladrones, enfermedades y guerras. Para los caballeros la promesa era doble: peregrinar y luchar. Para los campesinos, abandonar granjas y familias sin saber si regresarían. Era un acto público y solemne. Vecinos lloraban al despedirse, pero también sentían orgullo. Ese voto, acompañado de indulgencias, se convirtió en el corazón del movimiento.
El Papa Urbano II lo dejó claro en 1095. Quien fuera a Jerusalén movido por devoción obtendría perdón inmediato de los pecados. Esta promesa de salvación era irresistible en un mundo atemorizado por el infierno. Antes de partir, los cruzados recibían misas especiales, reliquias, agua bendita y hasta pequeños objetos considerados protectores. Cada paso se veía como contado en el registro celestial. El campesino encontraba alivio al peso de sus culpas. El caballero una forma de limpiar la sangre de sus batallas. Morir en la ruta no era fracaso, era martirio. Así, la cruzada combinaba peregrinaje y guerra, transformando cada herida y cada gota de sudor en oración viva. Tras jurar, comenzaba lo difícil, el camino. Llegar a Tierra Santa era cruzar montañas, ríos, desiertos y mares. Había dos rutas principales: por tierra, atravesando Europa hasta Bizancio, o por mar, embarcando en puertos italianos hacia Constantinopla o el Levante. La primera podía tomar meses o un año entero. Aldeas enteras se sumaban, con carros, niños y sacerdotes entonando himnos, avanzando por lodo y nieve. Pero había ladrones, hambre y señores locales poco felices de ver multitudes cruzando sus tierras. La ruta marítima prometía rapidez, pero el Mediterráneo era traicionero. Tormentas hundían barcos y las enfermedades se propagaban en bodegas estrechas y sucias. Muchos jamás vieron tierra otra vez. Viajar era ya penitencia. El alimento escaseaba. Pan duro, sopas aguadas, agua contaminada. Enfermedades como disentería o peste rondaban los campamentos donde miles dormían bajo el cielo. Sin embargo, había rituales que daban sentido al sufrimiento. Los peregrinos se detenían en santuarios locales. Rezaban frente a reliquias, maravillados ante templos como Santa Sofía en Bizancio. Cada parada recordaba que la fatiga tenía propósito: acercarlos a Jerusalén. Algunos desertaban, regresando con vergüenza. Otros seguían, convencidos de que cada llaga en los pies era una ofrenda a Dios. Llegar a Jerusalén después de años de viaje era indescriptible. Muchos lloraban al ver sus murallas, se arrodillaban, besaban la tierra, entraban descalzos en señal de humildad, rodeaban la ciudad en silencio y acudían al Santo Sepulcro. Allí, donde Cristo fue crucificado y resucitó, tocaban la piedra de la unción, encendían velas y presionaban objetos contra el sitio para cargarlos de santidad. Los caballeros encontraban en ese momento justificación para todas las batallas y sangre derramada. No solo Jerusalén contaba. Los peregrinos subían al Monte de los Olivos, recorrían la Vía Dolorosa, rezaban en Belén y visitaban Galilea. Cada lugar era un capítulo vivo de la Biblia. Confesaban, comulgaban, se rapaban o vestían hábitos sencillos como señal de renacimiento. Algunos volvían con botellitas de aceite o cruces talladas, pruebas de que habían completado la peregrinación. Para ellos, Jerusalén era el centro del mundo, el corazón terrenal del cielo. El regreso a casa, tras una cruzada, era otra historia, tan complicada como la ida. Quien lograba volver no solo traía cicatrices, reliquias o historias de milagros, también un nuevo estatus. El peregrino a Jerusalén era llamado palmario, porque solía llevar una palma bendecida desde Tierra Santa. Estas palmas, secas o talladas en madera, colgaban en casas o iglesias como trofeo espiritual. Para un campesino, volver era demostrar que Dios le había permitido completar lo imposible. Para un noble, añadía prestigio y un aura de santidad que podía legitimar sus ambiciones políticas. Pero no todos regresaban. Muchos morían de camino, y sus huesos quedaban en fosas improvisadas a lo largo de Europa o en las arenas del Levante. Los que volvían a veces ya no reconocían su hogar. Campos abandonados, familias que habían partido o señores que habían confiscado tierras. El viaje transformaba tanto al viajero como al mundo que dejaba atrás. De hecho,
Muchas aldeas nunca vieron regresar a quienes partieron. Esa ausencia marcaba generaciones, como si la cruzada fuera tanto un rito de paso como una lotería cruel. Los relatos de los que sí regresaban llenaban tabernas y plazas. Hablaban de ciudades enormes, de riquezas exóticas, de enemigos feroces y de iglesias resplandecientes. Esos relatos alimentaban nuevas olas de peregrinos y soldados. También daban pie a exageraciones, dragones, milagros instantáneos, demonios con turbantes. Cada cuento hacía que Jerusalén sonara más lejana y mítica, reforzando la idea de que ir era tocar el umbral mismo del cielo. En paralelo, en los monasterios medievales surgía un tipo distinto de peregrinaje, el interior. Monjes como Bernardo de Claraval decían que la verdadera cruzada era contra los pecados del alma. Quien no podía viajar podía vivir penitencia, ayuno y oración como sustituto. La cruzada física se transformaba en metáfora. Tomar la cruz significaba combatir al demonio dentro de uno mismo. Esta idea resonaba en mujeres, ancianos o pobres que no podían costear viajes, pero hallaban en su fe un camino igual de válido. Con el tiempo, esa visión alimentó movimientos espirituales y órdenes religiosas. Los cistercienses, por ejemplo, hablaban de la pobreza como cruzada constante. El mismo lenguaje de luchar por Cristo se usaba en sermones para animar tanto a caballeros como a campesinos. Así, la cruzada dejó de ser solo geográfica y se convirtió en actitud espiritual. Viajar a Jerusalén era lo máximo, pero vivir como si cada día fuera combate contra el mal también servía para ganar indulgencias. Esa fusión de guerra y fe marcó profundamente a Europa. Las familias que enviaban hijos a cruzadas cambiaban su destino. Los reyes usaban el fervor para consolidar poder, mientras la iglesia obtenía autoridad y riquezas. En lo cotidiano, la cruzada se volvía parte del lenguaje. Insultar a un vecino podía convertirse en acusarlo de enemigo de Cristo. En la cultura popular, canciones, poemas y frescos recordaban a los héroes que partían y a los mártires que nunca volvían. El eco de esas marchas resonó durante siglos, más allá de Jerusalén. Y si bien muchos cruzados partieron convencidos de la gloria, la realidad fue cruel. Ciudades arrasadas, poblaciones enteras esclavizadas y ríos de sangre marcaron tanto el oriente como el occidente. Las crónicas cristianas hablaban de milagros y victorias, pero los relatos árabes describían invasores feroces, saqueos brutales y promesas incumplidas. Jerusalén se convirtió en símbolo compartido, pero también en herida abierta. Con cada cruzada, las tensiones aumentaban. Comerciantes italianos se enriquecían, campesinos europeos quedaban más pobres, y el Oriente veía llegar hordas de extranjeros con cruces y espadas. Lo que empezó como peregrinaje piadoso se volvió una maquinaria política, económica y militar. La cruz ya no era solo un pedazo de tela cosido en la ropa, sino bandera de ejércitos y justificación para conquistar. La fe se mezclaba con ambición y la peregrinación con dominio. Aún así, en cada caravana, en cada barco, había hombres y mujeres que realmente creían estar caminando hacia Dios. La contradicción define a las cruzadas, entre oración y espada, entre devoción sincera y violencia desmedida. La experiencia del peregrino, con todo su sufrimiento y esperanza, fue el corazón humano de un fenómeno que transformó al mundo medieval. Si algo dejó claro la Edad Media es que la frontera entre peregrino y soldado era difusa. De esa mezcla nacieron las órdenes militares, comunidades de monjes guerreros que convirtieron la espada en oración y la disciplina en ritual. La más famosa fueron los templarios, fundados en Jerusalén en 1119. Al principio eran pocos, 9 caballeros que juraron proteger a los peregrinos en los caminos peligrosos de Tierra Santa. Dormían en establos del templo de Salomón, de allí su nombre, y vivían con austeridad casi ridícula. Pero su fama creció.
Pronto recibieron donaciones, privilegios papales y miles de reclutas que querían combatir por Cristo sin renunciar al hábito. La vida templaria era mitad monasterio, mitad cuartel. Oraban varias veces al día, comían en silencio pan y sopa, y juraban castidad y obediencia, pero también entrenaban sin descanso, cabalgaban en formación cerrada y se lanzaban al combate como muro viviente. Se decía que un templario valía por 10 soldados comunes, no por fuerza individual, sino por disciplina colectiva. Su emblema, una cruz roja sobre manto blanco, inspiraba tanto miedo como fe. Para muchos peregrinos eran salvadores, para sus enemigos, demonios de hierro. La riqueza llegó rápido. Reyes y nobles les confiaban tierras, tesoros y hasta fortunas enteras para custodia. Involuntariamente, inventaron un sistema bancario medieval. Un peregrino podía depositar dinero en París y retirarlo en Jerusalén con una carta templaria. Seguridad absoluta, salvo por el pequeño detalle de que los templarios se volvían cada vez más poderosos. Y en política medieval, ser demasiado rico era tan peligroso como estar excomulgado. No eran los únicos. Los hospitalarios de San Juan comenzaron como cuidadores de enfermos en Jerusalén, pero pronto comprendieron que también había que blandir espadas. Mantuvieron su misión médica, fundando hospitales donde los peregrinos encontraban cama y caldo, pero sus caballeros defendían castillos y caminos. Su símbolo, una cruz blanca sobre fondo negro, era tan reconocible como la cruz templaria. Con el tiempo, sobrevivieron más que los templarios, desplazándose a Rodas y luego a Malta, donde aún hoy se les conoce como la Orden de Malta. Otra orden destacada fueron los teutónicos, nacidos en el contexto germano, que trasladaron la idea de cruzada a Europa del Este. Allí, en Prusia y Livonia, convirtieron bosques paganos en fortalezas de piedra y expandieron el cristianismo con la espada. Su emblema, la cruz negra, los distinguía. Más allá de Jerusalén, representaban la exportación del ideal cruzado. Donde hubiera paganos, podía haber una nueva tierra santa. Estas órdenes combinaban lo peor y lo mejor del espíritu medieval. Eran hospitales y ejércitos, refugio de pobres y ambición de reyes. Inspiraban devoción pero también envidia. La Iglesia los apoyaba porque aseguraban la presencia cristiana en Oriente, pero los reyes desconfiaban de su autonomía. Cuando un grupo de monjes acumula más castillos que algunos ducados, la política se incomoda. El final de los templarios ilustra esa tensión. Para principios del siglo XIV, eran banqueros de Europa, dueños de flotas y guardianes de secretos. El rey Felipe IV de Francia, endeudado con ellos hasta el cuello, decidió que era más fácil destruirlos que pagar. En 1307 ordenó arrestarlos en masa. Cargos de herejía, idolatría y obscenidades inventadas sirvieron de excusa. Bajo tortura, muchos confesaron lo que los inquisidores querían oír. El Papa, presionado, disolvió la orden. En 1014, el último gran maestre, Jacques de Molay, fue quemado en París, supuestamente maldiciendo a sus verdugos hasta el final. La desaparición de los templarios no acabó con el sueño del monje guerrero, pero sí mostró que ninguna espada podía salvarlos de la política. Los hospitalarios sobrevivieron adaptándose. Los teutónicos se aferraron a sus territorios bálticos y otras órdenes menores se diluyeron. Pero la imagen del caballero de manto blanco y cruz roja siguió viva en la memoria colectiva, mezclando historia y mito. Lo fascinante es cómo estas órdenes militarizadas no eran meras curiosidades medievales. Sentaron bases de instituciones modernas. Su sistema de préstamos y depósitos anticipaba la banca. Sus castillos, diseñados para resistir asedios prolongados, influyeron en la arquitectura militar. Incluso su idea de disciplina colectiva se asemeja a ejércitos profesionales modernos. Al final, las órdenes militares fueron un espejo de la cruzada misma. Nacidas del fervor religioso,
transformadas por la política y en muchos casos destruidas por la ambición. Pero mientras existieron, encarnaron el ideal medieval de que rezar y luchar podían ser la misma cosa. Las cruzadas no solo trajeron sangre y reliquias, también fueron un gigantesco intercambio cultural. Miles de europeos que jamás habían salido de su aldea vieron por primera vez ciudades con mercados bulliciosos, perfumes orientales, especias desconocidas y bibliotecas llenas de saber antiguo. Cuando regresaron, llevaron consigo recuerdos, costumbres y hasta recetas que transformarían lentamente la vida en Occidente. En la mesa medieval, el cambio fue notable. Antes de las cruzadas, la dieta europea giraba en torno al pan, la avena, un poco de carne salada y, con suerte, algo de queso. Pero en el Levante, los cruzados descubrieron la pimienta, el clavo, la canela, el azúcar de caña y la almendra en preparaciones dulces. El gusto por las especias se volvió casi obsesión. No solo daban sabor, también conservaban alimentos y, en la mentalidad medieval, tenían propiedades médicas. Comer se volvió, poco a poco, una experiencia más rica, aunque reservada para quienes podían pagar el alto costo de importar estas maravillas. El contacto con el mundo islámico también trajo avances científicos. En las ciudades del Medio Oriente, los cruzados y peregrinos conocieron traducciones de Aristóteles, textos de medicina de Avicena, tratados de matemáticas y astronomía. Monjes copistas llevaron a Europa manuscritos que luego inspiraron universidades. Fue como abrir una ventana a un mundo intelectual más amplio en una Europa que aún vivía entre supersticiones y tradiciones rígidas. La arquitectura absorbió influencias visibles. El arco apuntado, usado en mezquitas y palacios islámicos, fue adoptado en las catedrales góticas, dando nacimiento a esas estructuras que parecen tocar el cielo en París, Chartres o Colonia. Los vitrales narrativos, las torres esbeltas y las bóvedas de crucería reflejaban no solo fe, sino también un intercambio silencioso entre culturas en guerra. El comercio floreció. Las repúblicas marítimas como Venecia y Génova se enriquecieron transportando cruzados y mercancías. Los puertos del Mediterráneo se convirtieron en centros donde se mezclaban marineros, peregrinos y mercaderes. El afán por conseguir especias y sedas abrió rutas que, con el tiempo, motivarían los grandes viajes de exploración hacia Asia y América. En este sentido, las cruzadas actuaron como un catalizador de la globalización medieval. Pero el impacto cultural no fue solo positivo. También hubo choques violentos, intolerancia y desplazamientos. Comunidades judías en Europa sufrieron persecuciones en nombre de la cruz, masacradas por turbas que confundían el fervor religioso con licencia para exterminar. En Tierra Santa, la convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos fue interrumpida por asedios y expulsiones. La cruzada trajo consigo un aumento del fanatismo, que convivió incómodamente con los beneficios del intercambio. Incluso la moda cambió. Nobles regresaban de Oriente luciendo telas ligeras, turbantes transformados en tocados europeos, y colores vivos poco comunes en el guardarropa grisáceo del norte. Las damas empezaron a usar perfumes y jabones aromáticos, prácticas que venían de Arabia. Lo que para muchos comenzó como exotismo, terminó influyendo en el ideal de elegancia cortesana. La literatura floreció en este contexto. Los cantares de gesta narraban hazañas de cruzados mezclando hechos y leyendas, mientras trovadores celebraban un nuevo concepto, el amor cortés. Inspirado en la mezcla de caballería y devoción, este ideal situaba a la dama como figura casi sagrada y al caballero como servidor dispuesto a sacrificarse. Una construcción cultural que, aunque romántica, también reflejaba tensiones de género y poder. El legado espiritual de las cruzadas también marcó a Europa. Muchos peregrinos que volvían hablaban de Jerusalén como el centro del mundo, y esa idea reforzó el mapa mental de la cristiandad. Los sermones predicaban que participar en una cruzada era la mayor forma de penitencia,
y eso dio forma a la identidad colectiva. Ser cristiano significaba pertenecer a un pueblo en guerra santa, aunque esa guerra estuviera a miles de kilómetros. En resumen, las cruzadas fueron un espejo de contradicciones. Trajeron progreso y barbarie, conocimiento y destrucción. Europa nunca volvió a ser la misma. Se enriqueció culturalmente, pero también se encerró en una narrativa de conflicto con el Islam que resonaría durante siglos. El peregrino que regresaba a su aldea no solo traía un relicario o un frasco de agua del Jordán, traía consigo una visión del mundo más amplia y a veces más intolerante. Esa dualidad es, quizá, el legado más profundo de aquellas expediciones que comenzaron con un simple juramento en un altar. Con el paso de los siglos, las cruzadas dejaron de ser campañas militares inmediatas y se transformaron en memoria, mito y enseñanza política. Para los cronistas medievales, eran una fuente inagotable de relatos edificantes o aterradores, según quien escribiera. En monasterios y cortes, los copistas registraban batallas, discursos de papas y milagros atribuidos a reliquias traídas de Oriente. Estos textos no eran neutrales. Buscaban inspirar fe, justificar el poder o advertir sobre los pecados de la humanidad. La memoria popular convirtió a los cruzados en protagonistas de canciones y cuentos. Un caballero podía regresar derrotado, pero en la plaza de su pueblo era celebrado como héroe por haber portado la cruz. Las leyendas exageraban victorias, minimizaban derrotas y, con el tiempo, confundieron realidad con épica. El campesino que jamás había visto Jerusalén podía describirla con detalle gracias a historias transmitidas de boca en boca. Los reyes también aprovecharon la memoria de las cruzadas. Un monarca que se presentaba como defensor del Santo Sepulcro ganaba prestigio, incluso si nunca había pisado Tierra Santa. Los sellos reales con cruces, los escudos con símbolos de Jerusalén y los sermones cortesanos reforzaban la idea de que la corona estaba unida a la causa sagrada. Así, la cruzada se volvió una herramienta de legitimidad política tanto como un hecho religioso. El papado, por su parte, mantuvo vivo el espíritu cruzado incluso después de perder Jerusalén. Cada nueva convocatoria a la cruz era un recordatorio de su autoridad sobre reyes y nobles. Aunque muchas expediciones posteriores terminaron en fracasos, como la desastrosa Cuarta Cruzada que saqueó Constantinopla, en lugar de liberar el Santo Sepulcro, el eco del primer llamado en Clermont seguía retumbando en cada generación. Con el tiempo, la palabra cruzada se amplió. Ya no se refería únicamente a Tierra Santa. Papas y predicadores convocaron cruzadas contra musulmanes en la península ibérica, contra paganos en el Báltico, e incluso contra herejías en el propio corazón de Europa, como la cruzada albigense en el sur de Francia. El concepto de guerra santa autorizada se convirtió en un molde flexible que podía aplicarse en distintos contextos. La herencia cultural también persistió en símbolos. La cruz cosida en las ropas, que al inicio significaba voto personal de peregrinación, pasó a ser emblema de caballería y de naciones. Las órdenes militares que sobrevivieron mantuvieron vivo el espíritu de defensa de la fe, aunque cada vez más ligado a intereses políticos concretos. La iconografía cruzada, desde banderas hasta iglesias, se extendió por Europa como recordatorio constante de aquellas expediciones. En la memoria musulmana, las cruzadas fueron vistas de otro modo. Los cronistas islámicos describían a los francos como invasores bárbaros, sorprendidos por su rudeza y a veces por su brutalidad. Pero también narraban con respeto a algunos líderes, especialmente a Ricardo Corazón de León, cuya caballerosidad se reconocía incluso en el campo contrario. Por encima de todos, Saladino se convirtió en figura heroica, no solo por sus victorias militares, sino por su capacidad de unir facciones divididas y recuperar Jerusalén. La historia posterior reforzó estas memorias contrapuestas. En Europa, los cruzados quedaron como símbolos de fe y sacrificio.
en el mundo islámico como recordatorio de invasiones extranjeras. Esa diferencia en la memoria histórica alimentó visiones distintas del pasado que aún resuenan en la modernidad. Finalmente, la literatura y el arte renacentista transformaron las cruzadas en inspiración. Poetas como Torcuato Tasso escribieron epopeyas que convertían batallas en escenarios de amores imposibles y gestos heroicos. Pintores representaron caballeros idealizados, mientras que dramaturgos usaban personajes cruzados como metáforas de virtud o ambición. Con el tiempo, la distancia histórica permitió que la brutalidad se difuminara y quedara solo la imagen romántica. Pero bajo la capa de mito, la realidad seguía siendo dura. Ciudades arrasadas, comunidades enteras desplazadas y miles de muertos recordaban que la cruzada no había sido un cuento de hadas, sino una guerra prolongada. Ese contraste entre recuerdo heroico y verdad sangrienta es lo que hace que, siglos después, todavía debatamos sobre su significado. La conclusión que ofrece la historia es que las cruzadas no pueden entenderse como un solo evento, ni como un simple choque de religiones. Fueron un fenómeno complejo, mezcla de fe, ambición, cultura y violencia. Abrieron rutas comerciales, impulsaron arquitectura y ciencia, pero también sembraron intolerancia y destrucción. En definitiva, fueron un espejo del alma medieval, capaz de construir catedrales que tocaban el cielo y al mismo tiempo desatar matanzas en nombre de Dios. Ese legado, contradictorio y profundo, es lo que las hace seguir vivas en nuestra memoria colectiva.